Muy buenas tardes con todos y todas que nos acompañan aquí en la sala y que nos acompañan de manera virtual. En esta oportunidad hemos tenido la suerte de tener a dos investigadores que han trabajado en el sexto reporte del IPCC que se asocia al tema de adaptación y que hoy nos van a mostrar los resultados de este reporte. Y nada, es información bastante importante que considerar para tomar en cuenta para el diseño de medidas de adaptación hacia adelante y también para la gestión integral del cambio climático en el país, ¿no? Entonces, quisiera darle ahora el pase a nuestra señora viceministra para que nos dé las palabras de bienvenida a esta reunión. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas que nos acompañan el día de hoy aquí en la sala de INAH, y también a los que nos están siguiendo a través del Zoom. Es un gusto para mí realmente recibir el día de hoy la visita de Christian Kugel, un amigo viejo conocido, igual de Fabián Drenja, ¿no? Investigadores que trabajan muchos años en el Perú, ¿no? En bien de la gestión de riesgos, desastres, y ahora más metido a los ecosistemas. Tenemos amablemente Christian se ha ofrecido en su paso por Perú, por Lima, darnos una charla sobre el último reporte del sexto informe del IPCC sobre cambio climático, vulnerabilidad, impactos y adaptación, ¿no? Este informe, estos resultados significan para nosotros una importante información que tenemos que aplicar a las políticas que estamos actualmente siguiendo para la adaptación y mitigación del cambio climático. Y bueno, estamos ahorita, como todos saben, el Perú ha declarado la emergencia climática, este gobierno ha declarado la emergencia climática, y estamos hasta octubre, tenemos nosotros un trabajo muy fuerte de poder cumplir con algunos retos que nos permitan implementar la serie de 6, ¿no? Entonces, por ello, los proyectos, los resultados, las investigaciones que actualmente se están dando son un aporte importante para el país. Christian, te agradezco nuevamente, Fabián, y bueno, te dejo con el micrófono para que nos presentes los resultados del informe. Muchas gracias, Yanina, y en primer lugar, mucho gusto estar con ustedes, en particular físicamente, pero también todos los que están de manera virtual. Sí, mucho gusto estar con ustedes después de 3 años de ausencia, por razones obvias, pero en esos 3 años, o inclusive más, 4 años, hemos trabajado muy duro en el informe del IPCC, sexto informe. Y yo particularmente era autor líder en 2 capítulos. El primero es el capítulo de la capítulo regional, que es de la región sur y América Central y Sur, y el otro es un capítulo que es nuevo dentro del IPCC. También ha hecho bastante esfuerzos, inclusive a nivel diplomático, de entrar con las montañas, que también son súper relevantes obviamente para el país. Para empezar quisiera brevemente presentarle aquí el panorama de los informes IPCC que empiezan en los inicios de los años 90, con todos estos números. El cuarto, ustedes quizás se acuerdan del premio Nobel. El quinto, yo también estaba trabajando como autor líder, el quinto, y ahora estamos al final, casi al final todavía no, del sexto. En el sexto, ustedes saben, siempre en los ciclos del IPCC, no solamente, o sea, hay los grandes informes que están a la izquierda, pero también esta vez había 3 informes especiales, que son muchos, normalmente es 1, quizás 2, y tenemos uno que ha logrado mucha publicidad, mucha importancia, que es el informe de 1.5 grados, que fue un pedido en la COP de París. Luego el informe de cambio climático y desertificación y tierra, y luego el otro de océano y criosfera, que fue presentado en 2019. Y luego ustedes seguramente conocen los 3 grupos
Del IPCC yo ahora estoy hablando luego con Fabián del segundo. El proceso es bastante complejo, bastante sofisticado, que estamos trabajando a través de 4 borradores que van en un proceso muy detallado, muy protocolar, a una revisión de expertos y también de gobiernos. Así que al final debe ser un producto muy consolidado, muy robusto. Interesante también lo que tenemos como novedad en el 6º informe. Somos más de 200 autores de países muy diferentes. Hay un porcentaje en términos de género particularmente importante que ha subido mucho. El número de mujeres, pero también el número de expertos, autores de países en desarrollo. Bueno, para entrar en la temática, obviamente todo el reporte tiene, no sé, creo que 4.000 páginas y luego tenemos el Summary for Policymaker. Voy a presentar un par de detalles de que realmente los mensajes más importantes y luego también vamos a ver algunos puntos de la región, inclusive un par de detalles del Perú. Lo importante es el concepto del 6º informe, realmente entre cambio climático, sociedad humana y ecosistemas, y estas conexiones que hay, estas interdependencias es fundamental, y los riesgos y la reducción de riesgos a través de adaptación en el centro. El informe ha hecho que ahora estamos en 1.1 grado, ¿no? Referente a niveles preindustrial. Y con eso ya tenemos consecuencias en miles de millones de personas. Por ejemplo, cada vez más eventos extremos y que cada vez se pueden atribuir mejor al cambio climático antropogénico. O 50% de la población global sufre escasez de agua cada año estacionado. Ustedes saben también en Perú. O el cambio climático afecta las vidas, salud, medios de vida en más de 50% de la población urbana a nivel rural. El informe también encontró más de 3.000 millones de personas ahora mismo están altamente vulnerables al cambio climático. Eso solamente a la derecha, viene del informe Grupo 1, para que ustedes tengan en mente o quizás recordando el panorama de las temperaturas globales hacia el final del ciclo, con estos escenarios que ahora se ha construido con SSP, son Shared Socioeconomic escenarios acoplados con los RCPs, que son los Representative Concentration Pathways, que es ¿cómo se llama? Forzamiento radiativo, ¿no? Entonces, ustedes seguramente que el azul, el 1.9, es el que está consistente con 1.5 grados. Los riesgos se multiplican por encima de 1.5 grados. Muy importante, si mejoramos en reducir el calentamiento y a la vez fortalecemos la adaptación, capacidad adaptativa, la resiliencia, podemos reducir mucho los daños y pérdidas. Un par de ejemplos: los riesgos de extinción de especies incrementen por un factor de 10, de 1.5 a 3 grados. O con 2.5, los riesgos de olas de calor se multiplican por un factor de 16. Exponen más de 2.000 personas a riesgo de dengue, como ejemplo. O hasta 2050, 1.000 millón de personas estará expuesto a riesgo relacionado al incremento del mar. Ahora, el informe Grupo 2, eso se acopla con los riesgos, o sea, los escenarios de antes, con estos Reasons for Concern, son
causas de preocupación, no se puede decir, quizás lo han visto, y estos colores, esos son los burning amber, que son bastante famosos. El mensaje aquí es que se ha debido bajar el nivel de los riesgos. Antes eso estaba un poco más arriba, pero se ha encontrado ahora que los riesgos ya son más fuertes a un nivel más bajo de calentamiento, que son, por ejemplo, esos son los ecosistemas, eventos extremos, y esos son las cosas grandes, por ejemplo, como los ice sheets, los Groenlandia, Antártica, la Amazonia, esas cosas de mayor impacto. Los riesgos cada vez son más complejos, es muy importante, ocurren en paralelo, lo que hace que sea más difícil el escenario. Por ejemplo, son riesgos climáticos y pueden ser no climáticas, como por ejemplo si hay la pandemia, que luego con eventos extremos, ¿no? Son esos riesgos que son súper importantes. Y el sexto informe, por primera vez, que ha podido evaluar estos riesgos interconectados, y se ha encontrado que son más serios de lo que pensábamos. Y son muy, o sea, ustedes conocen que fueron los daños aquí, por ejemplo, el niño costero, que hace algunos años infraestructura, interrumpen cadenas de suministro, amenazan la seguridad alimentaria, etc. También en las regiones de montañas conocemos que hay esos procesos de cadenas, ¿no? que son por la topografía, que pueden ser muy desastrosos, y los medios de vida en las montañas están muy expuestas. Un ejemplo es esto, son eventos de pérdida de producción alimentaria. Lo naranjo son sequías, y lo azul son otros eventos climáticos. Lo que se ve, hay un incremento de este evento y también más grandes. Y lo que se ha visto, eso me parece importante, no tenemos que leer todo en conjunto, pero estas redes de procesos interconectados, o sea, el evento climático, lo que su efecto a la producción alimentaria, a los precios, a la malnutrición, a la calidad de vida, o sea, todo está interconectado, y tenemos que entender bien esas interconexiones para poder intervenir. Otros mensajes claves es: en todos los sectores disponemos de opciones de adaptación. Es buen mensaje, pero digamos también es importante que es más efectivo trabajar en cambio climático, biodiversidad en conjunto, ¿no? Porque a veces hay esas preguntas, y es mucho más simple y también económico ya arrancarlo ahora que hacer retroajuste. Y aquí he llevado ejemplos de medida de adaptación, precisamente estamos hablando de proyectos multipropósito, también están ahí de conservación, restauración. El informe dice que a nivel global un 30 hasta 50% de la superficie de la Tierra debería estar bajo conservación y protección. Con los niveles de calentamiento más altos, eso es importante, las medidas se vuelven inefectivos, llegan a límites de adaptación. Los límites de adaptación es realmente un tema que se ha vuelto muy importante en el informe, que antes en el quinto era todavía muy poco trabajado, y se ha podido identificar estos límites, aunque siempre es un tema nuevo que todavía tenemos que conocer más. El primer punto también importante, o sea, se hace ya mucho adaptación, pero el vacío entre lo que hacemos y el cambio climático está presente. Y partes de población de ecosistemas
vimos que ya llegaron a sus límites, por ejemplo, los corrales o en las montañas. Y también muy importante, si vamos a calentamientos más altos, las medidas de adaptación se pueden ver inefectivas o simplemente no pueden ser posibles. Y quizás algo que también sea de importancia que se ha visto que retroceso, reubicación de poblaciones, pero a gran escala, serán inevitables, en particular con alto nivel de calentamiento. Y finalmente, para concluir con esta serie de mensajes clave, el desarrollo sostenible resiliente al clima es más urgente de lo que se pensaba. Antes ya se sabía la urgencia en el tema de mitigación del cambio climático, pero a la vez ahora en la adaptación realmente es urgente. Y igualmente, y quizás eso también es como un poco un mensaje nuevo, hay una ventana que se está cerrando, se dice en los próximos 10 años es crítico, indispensable que se incremente los esfuerzos y las inversiones. Y eso es porque también, por ejemplo, si estamos hablando de infraestructura que tiene todo su ciclo, ¿no? O sea, que tenemos que ya empezar para ver que se den. Y un par de cosas aquí, ese viene del capítulo de montañas, y les he enfatizado la región central de América Central Sur. Hay muchas medidas, actividades de adaptación, pero vimos que son normalmente lentos, que no hay mucha profundidad de la adaptación y que el scope, ¿cómo se puede decir? El horizonte, creo que el horizonte de la adaptación es relativamente pequeño, el horizonte temático, ¿no? Entonces, la mayoría, tanto global como en la región, está en bajo. O sea, es que todavía tenemos que mejorar mucho la adaptación y su inversión. Me imagino que esta lista no les sorprende mucho, o sea, son con cuestiones, puntos, condiciones que facilitan la adaptación. Pero si lo dice el IPCC tiene más peso, porque ese viene de cientos, sino miles de literatura, de estudios, tiene mucha robustez y entra en el proceso de las COPs, ¿no? de la política de clima, compromiso político, marcos institucionales, políticos e instrumentos con objetivos, prioridades claves, mejora de conocimientos, movilización, seguimiento, etc. Seguramente ustedes conocen, pero ahí realmente es la validación oficial. Y cada vez más hay pruebas, restricciones, límites de adaptación que surgen progresivamente a otros límites en otros sectores. Un par de slides para láminas a la región. La región se divide en subregiones del IPCC que son estas, y el Perú se ubica en la región noroccidental sur, que es en NWS, ahí donde se encuentra Perú, para que ustedes lo tengan en mente. Esa es la tabla o la figura síntesis de los impactos que hemos estudiado, revisado, evaluado, tanto observado como proyectado, de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, de las costas, el agua, los alimentos, comida, las ciudades, la salud, la pobreza y la migración, tanto como conocimiento indígena o local. Normalmente lo azul es observado, que ya tan grande es, y lo amarillo es más en el futuro.
el tamaño del círculo se refiere a qué tan importante es el impacto, y luego tenemos niveles de confianza. Normalmente estamos en un impacto medio. Vean, por ejemplo, océano y ecosistemas terrestres, el impacto del cambio climático es alto. Ya siempre viene la idea que tenemos un impacto, por ejemplo, en un ecosistema donde el cambio climático es uno, pero no el único factor. También hay factores, por ejemplo, antropogénicos u otros naturales que no sean el cambio climático. Siempre es la pregunta, ¿qué tanto es el efecto del cambio climático? ¿Cuáles son los objetos? Lo importante es que conozcamos todos los factores para luego poder gestionar la adaptación, ¿no? Ese también es uno que nosotros trabajamos bastante. Los riesgos claves, key risk, son los riesgos más importantes para toda la región. ¿Cuáles son? Eso también viene de una literatura, de una revisión de literatura bastante amplia. Primero, inseguridad alimentaria. Luego las inundaciones y deslizamientos. Tercero, escasez de agua. Cuarto son las epidemias. Luego todo lo que es el sistema de la Amazonía. Luego vienen los corrales. Todo lo que está relacionado al nivel del mar. Y el octavo son riesgos de falla del sistema, realmente que hay fallas que están propagando a través de diferentes sistemas, por ejemplo, energéticos, transporte, salud, etc. Básicamente lo que vimos también durante la pandemia, ¿no? En la región nuestra que estamos es la inseguridad alimentaria, los deslizamientos, inundaciones, lo del agua, escasez de agua y las epidemias son los riesgos más importantes. Esto a la izquierda solamente quiere decir cómo está todo conectado, ¿no? O sea, esos riesgos no son únicos, pero tienen sus conexiones, por ejemplo, obviamente los deslizamientos con la salud o con la producción o inseguridad alimentaria, etc. Y sin ir en detalle, también hemos visto en la literatura cuáles pueden ser las medidas de adaptación. Por ejemplo, una gobernanza del agua mejorada, o sistemas de alerta temprana, o restauración ecológica, etc. Y para qué estas medidas pueden ser efectivas. Ahora viene Fabián. Gracias, Cristian. Mientras que Cristian casi tuvo que vender su alma al IPCC los últimos 3 años, fue bastante trabajo. Yo solamente apoyé en unos capítulos puntuales, entre ellos el capítulo de agua para Centro y Suramérica, o sea, adaptación en temas de recursos hídricos. Y para ello quisiera solamente mostrarles unos aspectos. En este caso ven solamente el aspecto glacial. En este caso solamente, digamos, o principalmente para los Andes tropicales, aunque como ya mencioné, trabajamos hasta Chile, Argentina. Entonces, para muchos de los que están acá y ya muy familiarizados, quizá tampoco tanta novedad, pero es, digamos, un cuadro que compara el estado del arte de, digamos, retroceso glaciar, impactos del retroceso glaciar, y comparando un poco primero cuál es realmente el área glaciar según los inventarios nacionales. O sea, estos datos sí hemos conseguido, porque en parte ni siquiera está realmente publicado. Eso es siempre el problema. O sea, Cristian ya mencionó un poco el proceso de IPCC. Normalmente nos debemos, en primer lugar, obviamente, enfocar en la bibliografía indexada, publicada de manera, digamos, regular, ¿no? Pero sin embargo, la famosa bibliografía gris también en partes nos sirve, porque si no, no encontramos absolutamente ningún dato, ¿no? Y en este caso ha sido en parte esta
bibliografía de, digamos, reportes de ministerios o de instituciones que trabajan, en este caso, en, por ejemplo, los inventarios nacionales, ¿no? Que son obviamente de mucha confiabilidad, pero, digamos, no en primer lugar la bibliografía científica indexada clásica, ¿no? Entonces, según estos datos, como pueden ver, tanto en el lado izquierdo a nivel numérico, como en el lado derecho, en el primer gráfico, en la parte superior derecha, el área glaciar es todavía, dentro de los Andes tropicales, el Perú cuenta con el mayor área glaciar, que creo que en Perú sabemos, y ya, digamos, un primer testigo de, digamos, estos impactos más fuertes es Venezuela, de hecho, que está en este momento perdiendo a su último glaciar, ¿ya? O sea, va a ser realmente el primer país sin glaciares, me parece incluso a nivel mundial, si no me equivoco, pero en Sudamérica o Centro-Sudamérica de todas maneras. Ya, y si miramos un poco las tasas, ¿no?, de retroceso que pueden ahí encontrar en porcentaje, también porcentaje por año, vemos que hay cierta variabilidad, pero también hay que decir, es un poco difícil compararla. También depende de mucha variabilidad anual, interanual, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero digamos, en general estamos hablando de al menos 1% por año de retroceso glaciar a nivel de área. Y más interesante todavía para los glaciólogos es el tema del balance de masa glaciar que pueden ver en la parte baja, que es en este caso no medido in situ, sino con métodos de teledetección, ¿no? Sensores remotos geodéticos, de un estudio principalmente que fue publicado hace unos años, y ahí sí también vemos que varía más o menos entre 0.25 hasta casi 1 metro de equilibrio de agua por año, que es bastante. Sin embargo, ven esas barras en gris, los errores son todavía bastante altos también, o sea, otra vez las incertidumbres que ya mencionó Cristian. Luego, eso es quizá ya un gráfico un poco más interesante, pero también más complejo, que trata de, en eso hemos trabajado Cristian y yo, que trata de resumir los impactos y también, digamos, los esfuerzos de adaptación para Sudamérica, ¿ya? O sea, contiene bastante información. En primer lugar, impactos que pueden ver ahí arriba, que son estos círculos para los diferentes países, ¿no? O sea, desde Venezuela hasta Argentina. Entonces, en diferentes temas, ¿no? En escorrentía del río, en desarrollo de lagunas glaciares, calidad de agua, socioculturales también, o sea, también estos aspectos hemos incluido, economía y ecosistemas, ¿no? Y luego, digamos, lo que no quiere decir es que no haya estos impactos en ciertos países, como pueden ver, faltan ahí círculos, sino que no hay evidencia, al menos científica, y ojo, no hemos podido escanear toda la bibliografía gris tampoco ha sido una revisión sistemática en el sentido estricto, ¿no? Sí hemos trabajado con palabras clave, etcétera, pero ha sido más algo de lo que se llama, creo, scoping review, o un poco más exploratorio, pero digamos, de todas maneras, la mayoría de esfuerzos, o primero de impactos reportados y luego de esfuerzos de adaptación reportados, los pueden en realidad encontrar para el Perú en la bibliografía, ¿ya? Y en parte podemos mirar, ¿no?, ¿ya?, Colombia, por ejemplo, y si no, ya más al sur, ¿no?, Chile, Argentina. Pero en realidad sí, Perú cuenta con ya bastante esfuerzos de adaptación reportados también, ¿no? No solamente en sí, sino reportados, ¿no?, en la bibliografía. Y ahí pueden ver para el lado derecho, eso puede ser interesante y voy a presentarlo en un cuadro aparte ahorita, en esta figura, que lo que estamos presentando ahí en las 4 columnas para cada país, en las casillas negras, es las contribuciones nacionalmente determinadas, cuál es el estado actual y qué temas incluyen con respecto a glaciares y ecosistemas de montaña. Luego CCL, que es las leyes de cambio climático. Luego GLL, que son las leyes sobre glaciares. Y INV, inventarios de glaciares. Entonces, básicamente los números que encuentran ahí, los símbolos, quieren decir, ok, ahí hay algo en tal año, ¿no?, que se publicó, o simplemente no hay.
y cuando está en gris está en proceso, ¿no? Eso es básicamente lo que pueden ver. Entonces, otra vez, si miramos así desde lejos, vemos Perú ya cuenta con bastante avance en términos de políticas, ¿no? Incluye, por ejemplo, glaciares, ecosistemas de montaña, nieve en realidad no incluye tanto, pero tampoco es tanto un tema en los Andes tropicales, ¿no? Es más un tema en los Andes del sur, donde si miran, por ejemplo, Chile, Argentina, ya hay un avance muy importante con la ley de protección de glaciares. En realidad en ambos países, solamente que en Argentina es más famoso porque ya se publicó, pero en Chile también hay este esfuerzo por muchos años, solamente que no se ha publicado, o sea, no está terminado, no culminado. Ya, eso es lo que quería brevemente mostrarles, y no ahora menciono en tanto detalle las diferentes medidas de adaptación que conocemos bastante bien, pero como les digo, Perú ahí tiene en realidad una gama bastante amplia de medidas de adaptación reportadas. Y eso quería mostrarles en este cuadro, que no está completo, pero una idea al menos. Entonces, en parte es un poco repetitivo a lo que vieron antes, solamente quizá un poco más claro en este cuadro en lugar de figura. En cuanto a las leyes de recursos hídricos, tenemos nuestra ley del 2009 que conocemos, y también este proceso en Colombia, pero está en proceso hace muchos años, o sea, no está culminado. Y hay una nueva ley de recursos hídricos que incluye principios de GIRH, ¿no? De gestión integrada de recursos hídricos, en el 2014. Venezuela, hasta nuestro conocimiento, no cuenta con eso, y Bolivia tampoco. Bolivia, por ejemplo, sí tiene una ley de la madre tierra que incluye como que varios aspectos de cambio climático, ¿no? Pero tampoco cuenta con, por ejemplo, realmente este marco de ley, marco cambio climático que Perú tiene como en realidad primer país en Sudamérica, ¿ya? Y que está en proceso en Venezuela y Colombia. Sobre el financiamiento también es un tema, porque obviamente sabemos que a nivel local hay muchas iniciativas en todos los países, ¿no? Entonces, otra vez, este cuadro no realmente brinda esta información de todas estas iniciativas, pero digamos a escala macro, nacional y reportado en la bibliografía, no hay tanto en realidad. Y sí figuran los fondos de agua, por ejemplo, muy fuertemente, de Quito, por ejemplo, en Ecuador, como un ejemplo. En Colombia, en parte lo he visto, y en Perú, los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. También en los NDC, Perú ha avanzado bastante, ¿no? Otros países también, Colombia, por ejemplo, ya con un update, ¿no? Con una actualización de los NDC. Y lo último, y eso es creo que un tema muy interesante, que ese día también revisamos, no solamente las medidas de adaptación, sino ver también cuáles han sido reportadas ya, o sea, también científicamente, digamos, académicamente, como exitosas o quizá incluso con fuerte limitación o falladas, digamos, ¿no? Bibliografía que realmente describa medidas de adaptación falladas casi no hay, ¿ya? Y realmente lecciones así de medidas exitosas también es muy escasa, ¿no? En parte quizá porque falta todavía tiempo para poder corroborarlo, ¿no? Pero también porque yo creo hasta ahora simplemente en la mayoría de estos esfuerzos o de artículos no se ha sistemáticamente investigado, ¿no? Entonces, eso también son hasta cierto punto vacíos de información, o sea, conocemos muchas medidas, pero no sabemos realmente, al menos no a ciencia cierta, qué impactos tienen a nivel positivo, negativo o mezclado, ¿no? Ya, y lo que hicimos aparte era un pequeño estudio sobre la viabilidad en este caso, como era el tema de recursos hídricos, de enfoques de almacenamiento de agua multiuso, o lo que también acá en Perú hemos promovido con el proyecto Glaciares, que era proyectos multipropósito, ¿no? Entonces, este es similar, pero es un poco más amplio, digamos, este término. O sea, no solamente los proyectos multipropósito para Sudamérica, Centro-Sudamérica, y como resultado de esta revisión sobre la viabilidad, ahora, digamos, analizada por diferentes componentes que pueden ver ahí, económico, tecnológico, institucional, social, ambiental y geofísico, que era una metodología que ya se había aplicado antes. Entonces, según estos criterios o componentes,
encontramos en la bibliografía que en realidad los componentes o los términos económicos, geofísicos eran menos un problema, o sea, menos influían en la, digamos, no viabilidad de estos métodos o de estos proyectos de multiuso de agua o almacenamientos, digamos, por ejemplo, grandes represas de multiuso. Lo tecnológico y lo ambiental tampoco era tanto, o sea, un poco más, pero tampoco era tanto, sino que realmente digamos, los cuellos de botella estaban en la mayoría de proyectos descritos o implementados en lo institucional y social. Entonces, en verdad, yo diría, ¿no? Lo típico que vemos también en el Perú, en muchos proyectos en el país, o sea, donde muchas veces tenemos las limitaciones institucionales, capacidades, ¿no? Limitaciones de capacidades o simplemente conflictos sociales ¿no? Entonces, eso han sido realmente las mayores barreras que podían impedir, digamos, la implementación de tales proyectos, ¿no? A nivel de Sudamérica o Centro-Sudamérica. Ya, bueno, entonces, solamente para mostrarles, eso también ese es del cross-chapter sobre montañas, un gráfico que proviene en realidad de un estudio sobre las torres de agua, water towers, de un colega en la Universidad de Zúrich, Daniel Viviroli y otros colegas, que muestra las áreas donde, digamos, la importancia del recurso hídrico está fuertemente dada y a la vez, digamos, la disponibilidad de agua no es suficiente para la población local, ¿no? Sobre todo en las áreas bajas. Entonces, esos son como que, digamos, los puntos clave donde estos criterios coinciden y, digamos, en combinación con ello, los puntos clave donde encontramos mayores riesgos a la subsistencia humana, entonces también en la región del NWS, o sea, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, hasta Bolivia o norte de Chile, contamos con un área, sobre todo en las partes medianas bajas, con fuerte o alto nivel de riesgos, sobre todo en el ámbito de escasez de agua. Y para darles un ejemplo de un estudio que hemos hecho, que también se cita ahí, es para el río Santa, que todos conocemos bien. Acá lo interesante quizá de este estudio es que es realmente un balance de agua, que, o sea, toma tanto en cuenta la oferta hídrica como la demanda hídrica y que cuenta con escenarios hacia el futuro que han sido validados mediante unos talleres locales en Huaraz, o sea, con varias partes interesadas. Y finalmente, como que realmente con una parte también en este caso de ciencias sociales, trabajamos en como que escenarios y escoger los escenarios como que más relevantes, que son los que pueden encontrar arriba. Todos los detalles de estos escenarios acá no los ven, pero los símbolos muestran en este caso si es, en este caso solo la demanda doméstica y la demanda agricultural, si es estable, digamos, hacia el futuro, si disminuye o si aumenta, ya, pero son mucho más criterios en realidad. Y junto con estos escenarios, digamos, lo que pueden ver acá es hacia el 2040, o sea, mediados de este siglo, en comparación con la línea base 2005-2015, ¿cuál sería, digamos, el cambio en la escorrentía del río hasta el punto de la balsa? Entonces, en la parte alta del Santa, ¿no? O sea, que es fuertemente influenciada por glaciares. Y lo interesante es lo que pueden ver, realmente, digamos, el déficit grande se daría en la época seca, mientras que en la época húmeda varía. O sea, depende del escenario, digamos, depende de los supuestos, si realmente es lo que comúnmente siempre se piensa, hacia el futuro va a haber menos agua, si realmente es el caso, o si más bien incluso podría estar más agua disponible o al menos no haber un cambio muy significativo
Que eso en este caso, en estos escenarios, dependería en primer lugar del desarrollo de los patrones de precipitación. O sea, se ha trabajado acá con diferentes modelos regionales de precipitación y dependería obviamente también mucho del desarrollo de la demanda de agua finalmente en el balance, ¿no? Hídrico final. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que podemos ver acá, si bien quizá a nivel anual tenemos fuerte o no tan fuerte cambio en el recurso hídrico para esta región, para esta cuenca alta, ¿ya? Que puede en parte quizá significar que el cambio no sea tan drástico. Obviamente a nivel estacional puede ser muy fuerte, pero hacia ambos lados. O sea, en pocas palabras, otra vez son los extremos que tenemos que ver, ¿no? Y son ciertos meses o ciertas épocas donde realmente tenemos que invertir en lo que ya Christian dijo, el vacío, ¿no? Que cada vez se incrementa más de adaptación y donde es más importante aún ahora invertir fuertemente la implementación de medidas de adaptación. Ya, y lo último, un estudio que hicimos en realidad ya con el proyecto Glaciares, que es sobre los costos de estos cambios, en este caso vinculado al proceso glaciar. También en la cuenca de Santa, que hicimos como que un piloto. Es un estudio que hace un tiempito estamos tratando de publicar, ojalá este año ya lo logramos. Pero tenemos al menos lo que hay en español a este pequeño resumen, digamos, que sí se puede encontrar. Y básicamente para los tres sectores, agricultura, población, hidroenergía, hemos calculado con el precio mayorista y otro tipo de precio, pero acá lo que viene es precio mayorista, los posibles costos del proceso glaciar hacia el futuro, con estos escenarios RCP 2.6 y 8.5, de menores, mayores emisiones. Y básicamente, ¿no? O sea, solamente para decir, ok, un número, este sería el cambio porcentual, por ejemplo, en la escorrentía del río, y finalmente cuál sería el costo que podría generar este cambio, o sea, la reducción en el recurso hídrico, ¿no? En millones de dólares. Entonces, eso también son como que, si bien también hay alto grado de incertidumbre ahí, porque depende también otra vez, ¿no? De cuáles son los escenarios que usamos, ¿no? Como acá pueden ver los valores que hemos usado en base a una línea de base de crecimiento agricultural, poblacional, etc. Pero obviamente se puede discutir fuertemente si hacia el 2050 eso sea cierto o no. Pero digamos, es al menos un dato tangible para tener una idea, ok, bajo al menos este escenario, este supuesto, eso podría pasar, ¿no? Y al menos para, digamos, dar un dato tangible de cuál podría ser más o menos el rango de costos. Y creo que un poco como lo dijo Mauricio en nuestra reunión anterior, invertir en la adaptación muchas veces, incluso solamente a nivel económico, sale mucho más barato que esperar que estos costos sean cada vez más grandes, ¿no? Ya, y ahora sí, lo último que yo voy a presentar, solamente aparte un pequeño estudio que también se cita en el informe de IPCC, que es en este caso en el sur del Perú, en la Cordillera Vilcanota, donde pueden ver en área rellenada así en este celeste claro, la posible extensión glaciar hacia el 2050 y en celeste oscuro hacia el 2100 bajo un escenario de RCP 8.5 me parece también. Ya. Entonces, o sea, básicamente lo que pueden ver es la extensión glaciar actual disminuiría fuertemente, sobre todo esas lenguas glaciares bajo estos escenarios ya no estarían básicamente, ¿no? Ya en el 2050 hubieran fuertemente retrocedido o desaparecido la mayoría de esas lenguas, y eso era una parte del estudio, se formarían nuevas lagunas que pueden constituir agentes de riesgos, obviamente, y muy aparte, la pregunta acá era, porque era un tema un poco más sobre temas ecológicos y ecosistemas, ¿qué pasa con los ecosistemas aguas abajo? Entonces, claro, un tema, por ejemplo, son los bofedales, y la pregunta es si esos bofedales con un menor aporte glaciar, si es que dependan de porque eso tampoco se sabe muy bien, ¿no? Por eso hay ahora varios estudios en bofedales justo ahí. Pero si es así,
de qué manera esos populares podrían ser afectados, o sea, ser cada vez más fragmentados, reducidos en su extensión, y eso otra vez tendría una repercusión muy negativa a nivel también del clima, cuando digamos estos ecosistemas cada vez más eran básicamente sumideros de carbono, se podrían convertir recientemente en emisoras, ¿no? Entonces también a nivel de mitigación es un tema muy fuerte. Okay. Para terminar. Y solamente antes de llegar a los puntos de conclusión. En el capítulo de Centro-Suramérica éramos como 12 autores líderes, yo el único no latino, gran honor obviamente, pero uno de los retos realmente que hemos encontrado era una escasez de estudios, sobre todo hacia el futuro, y eso era un gran reto para nosotros, para poder evaluar los riesgos del futuro con relativamente baja documentación en la literatura, y eso se refiere, lo hemos discutido mucho en el grupo, entre otros, la inversión del Estado en la investigación. Ese es un estudio que hicimos un par de años atrás, viendo algunos países, y es la inversión, pero es relativo, no es absoluto. Obviamente Estados Unidos tiene mayor, pero es relativo, y Perú, ese es del 2015, creo que ahora es un poco mayor, porque CONCITEC también ha hecho tantas inversiones, pero realmente está muy bajo todavía. Creo que lo que se ha dicho, toda la región, y lo peor es Centroamérica. Realmente Centroamérica tiene alta vulnerabilidad al cambio climático, con muy altos riesgos, y el nivel de documentación es súper bajo. Y el otro también, lo que realmente es la facilitación de cooperación regional es clave dentro de esto, y hemos hablado hace rato del proyecto HAMEN, un nuevo proyecto sobre ecosistemas altoandinos. Entonces es un punto importante, pero llegamos a las conclusiones. El informe, y eso es global, ¿no? Ahora lo que vemos, pero también para la región, no estamos en el camino con la adaptación, es como con la mitigación, no estamos en el camino, y los próximos 10 años son críticas. Se necesitan más esfuerzos y también una adaptación más transformativa. Eso es algo que mucho de las formas de adaptación son lo que estamos llamando incremental, pero se tiene que hacer más adaptación con profundos cambios en el sistema. Los límites de adaptación cada vez son más evidentes, constituyen un problema, especialmente con niveles de calentamiento elevados. Y como siempre, las poblaciones más pobres, más vulnerables, son las más afectadas. Tenemos vacíos evidentes en la progresión de los riesgos y crisis compuestas, interconectados. Es algo que realmente es de preocupación, y necesitamos más conocimientos para poder diseñar las medidas de adaptación o de respuesta. Tenemos que replantear la adaptación de manera posiblemente más fundamental, trabajar con más rigor para conseguir un desarrollo resiliente y este nivel de resiliencia que necesitamos. Y en la región Centro-Suramérica es crítico reforzar la investigación en cambio climático y desarrollo sostenible, en particular hacia el futuro. Con eso estamos al final. Les agradecemos mucho su atención. Si ustedes por acá tienen un comentario, una pregunta, con gusto estamos acá. Muchas gracias.